Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria. Bienvenidos, amados hermanas, amados hermanos, una vez más a nuestro servicio virtual Mujeres con Valor. Le damos la bienvenida desde donde usted nos está mirando. Continuamos con los temas de poder. Vamos a ver este día con el don de milagros. Vamos a estar estudiándolo. Vamos a seguir aquí con nuestro versículo base en 1 Corintios 12:10. Antes de todo, vamos a darle las gracias al Señor por estar aquí nuevamente, pudiendo transmitirle y llegar a sus hogares y poder bendecirlos. Amén. Te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, de estar aquí, Señor, en tu casa, Padre amado. Te pedimos, Señor, que esta noche, Señor, seamos de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, donde nos estén mirando, Padre amado. Que esta noche, Señor, seas tú, Padre amado, tu Espíritu Santo, Señor, dándole, Señor, a ellos la seguridad, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Que, Padre amado, seas tú hablándole, Señor, a sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, bendice a cada uno en sus hogares, donde se encuentren, Señor, sabiendo, Señor, que para ti no hay fronteras, Señor. Donde se encuentren, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está, Señor, trabajando en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo a nuestro versículo base, como les decía, en 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Como decía hermana Patti, le damos gracias al Señor que nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Mujeres con valor. Amén. Verdaderamente nosotros vamos a ver en este tema cómo realmente por fe nosotros decimos mujeres con valor. Amén. Entonces, así como ella leía en 1 Corintios 12:10 y usted como ha visto, pues ese es el texto base, porque ahí es donde se está hablando de los dones del Espíritu. Y como dice aquí, el hacer milagros, ¿verdad? Es parte de los dones de poder. El don de hacer milagros es el tercer don de los dones de poder. Primero vimos el don de fe, el don de sanidad y ahora el don de hacer milagros. Amén. Es algo hermoso, maravilloso, que nosotros podemos ver, ¿verdad? El don de milagros que sobrepasa las leyes naturales. Este don es un acontecimiento sobrenatural realizado por el Espíritu Santo a través de vasos humanos, ¿verdad? A través, nosotros podemos ver que cómo el Señor en su misericordia, el Padre que envió a su Hijo amado a la tierra, y Él pudo venir siendo Dios, pero en su humanidad, y en Él se vieron todos los dones, en Él se vieron, y el don de milagros fue algo muy marcado cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Pero vamos a ver también lo que significa el don de milagros, pero hay una palabra que definitivamente es muy importante, que esta palabra es lo que significa el don de verdad de hacer milagros, el poder para poder hacer milagros. Es un poder sobrenatural, pero no es un poder humano
humanamente. Y lamentablemente hay muchos aún ministros, ¿verdad? Pero definitivamente no ministros del Espíritu, ¿verdad? Ministros que se han dejado envolver primeramente por la rebelión, por el orgullo, por la vanagloria, y quieren tener un poder, pero no es un poder de parte de Dios, sino que es un poder humano. Y nosotros vamos a ver que el don de hacer milagros es un poder que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en una definición de lo que es poder, es dunami, dice capaz o posible, dice tener poder, poderoso, capaz, hacer algo. O sea, es importante, es hacer algo. O sea, no solamente, vamos a ver ahí que no solamente era el orar, claro, definitivamente, es la primera base, ¿verdad? Sino que es un momento de actuar, es un momento de hacer, de estar activado, ¿verdad? Y para esto, ¿quién va a mover esto? ¿Quién va en un momento va a actuar? Y nosotros vamos a ver muchos siervos de Dios que se vieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en la forma en que Dios los usó con este poder de milagros, ¿verdad? Y entonces vamos a ver algo muy importante, que es, como dicen, el motor para que pueda arrancar este poder, y es la fe. La fe es un factor importante para el don de milagros. Y podemos ver en Hebreos 11:1, hermana Pati. Amén. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Sí, amén. La fe es la convicción de las cosas que se esperan, pero bien tremendo porque no se ven, que las esperamos, y muchas veces, hay veces que las esperamos y hay veces que son momentos inmediatos, pero va a ser conforme a nuestra fe, ¿verdad? Miramos tiempos de milagros, como les decía, algo sorprendente es que Dios siempre ha manifestado sus milagros a través de todos los tiempos para respaldar a sus ministros para beneficio de su pueblo y para vencer a sus enemigos. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo hizo tantos milagros, vimos en los dones de sanidad, y nos quedamos cortos para apenas 2, 3 que vimos, tantos milagros maravillosos que Él hizo. Pero vamos el día de hoy a mencionar unos 2, pero queremos ver también en el Antiguo Testamento, veamos en el Antiguo Testamento unos milagros sorprendentes. Amén, hermana Pati, si puede. Amén, amados hablarnos hermanos. de esto. Amén. Veamos esto en el Antiguo Testamento. Dios hace pasar a su pueblo por Israel, por el mar en seco. Se abrió el mar. Éxodo 14:21. Entonces Moisés levantó sobre el mar y mediante un poderoso viento abrasador, Yahweh hizo que el mar se estuviera retirando durante toda la noche, hasta que el mar quedó como tierra seca y las aguas quedaron divididas. En Éxodo 14:22, luego entraron los hijos de Israel por en medio del mar por tierra seca, teniendo a las aguas como muro, tanto a su derecha como a su izquierda. Yo miraba acá cómo, ¿verdad?, el Señor usó a Moisés, ¿verdad? Y algo muy importante que quiero recalcar aquí que me impacta son las aguas, que dice, teniendo a las aguas como muro, tanto a su derecha como a su izquierda. Podemos mirar, hermanos, aquí como cuando ponemos el vallado de fuego, ¿verdad?
un vallado de fuego, ese muro que nos está guardando, ese vallado de fuego, algo que tal vez el pueblo de Israel no podía entender, ¿verdad? Pero que el Señor los estaba guardando. Y yo decía, no importa los vientos que vengan, de donde ven, si vienen en contra de ti esos vientos, y si Dios está contigo, Dios te va a guardar a tu derecha, a tu izquierda. Esas aguas, dice aquí, las aguas estaban a su derecha y a su izquierda, el Señor las estaba sosteniendo. Era ese vallado de fuego, ese muro que estaba allí. Amén. También podemos mirar acá cuando Dios a través de Moisés da a beber agua a su pueblo, ¿verdad? Sacándolo de una roca. En Éxodo 17:6, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la roca de Horeb. Tú golpearás la roca y brotarán aguas de ella para que la gente beba. Y Moisés lo hizo así ante la presencia de los ancianos de los hijos de Israel. Algo bien lindo que sabemos que Horeb es, ¿verdad?, donde el Señor se manifestó muchas veces, ¿verdad?, en la montaña, en el monte Sinaí. Tengo versículos donde dice la montaña de Sinaí, Horeb, donde el Señor se manifestó, y podemos mirar aquí cómo el Señor, ¿verdad?, les dio, dice, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la roca de Horeb. O sea que el Señor está delante de nosotros, ¿verdad? Amén, hermana Susana. Amén, es algo bien lindo. Una de las cosas de Moisés, que él lo tenía todo en el palacio. Él lo tenía todo y tenía una mamá, aunque no era su verdadera mamá, pero tenía una mamá, ¿verdad?, allí, una mamá adoptiva. Tenía todo lo que él quería dentro del palacio. Pero llegó el momento que él entendió que tenía una identidad y tenía un llamado, ¿verdad? Pero fue algo tan lindo que definitivamente para aceptar quién era él, ese llamamiento, desde allí el Señor empezó a hacer milagros por el monte de Horeb, ¿verdad? Porque ahí dice que la zarza ardía y no se consumía, ¿verdad? Desde ahí empezó Moisés a ver esos milagros de parte del Señor, y la cosa que la fe fue un factor muy importante para Moisés, pero sobre todo el darse cuenta quién era él, de dónde venía, ¿verdad? Que él estaba en la casa de Faraón, pero que esa no era su identidad, ¿verdad? Quiénes eran su familia, quién era su pueblo, y luego entendió el llamado. No fue fácil, tuvo un trato, pero lo lindo es que al final esa fe se activó. No sabemos, tal vez la primera vez que fue delante de Faraón, temblando, pero fue, o sea, se activó. Ahora, como lo que leía usted, cuando se paró enfrente del mar, cuando partió el mar, o sea, bueno, él no lo partió, fue el Señor, ¿verdad? Pero él iba al frente, el pueblo detrás de él. Definitivamente también el pueblo actuó en fe, confiando en Dios y después mirando al líder, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Una responsabilidad tremenda en fe, pero vieron ese milagro hermoso. Y como decía hermana Patti, se levantaron, se abrió y esos muros definitivamente eran de agua, pero alrededor eran de protección, ¿verdad? Como decía ella, como decimos en este tiempo, como un vallado de fuego por un vallado de protección, ¿verdad? Y fue un milagro sorprendente. Amén. También tenemos otro milagro sorprendente aquí, ¿verdad? Dice un Josué que hace que el sol se detenga para terminar una batalla. En Josué 10:13, hermana Patti. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus adversarios. He aquí que está escrito en el libro de los honores,
y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ocultarse como por un día completo. Amén. Es tremendo. Esta batalla fue una batalla gloriosa, porque el Señor hizo un milagro extraordinario, parar el sol y aún la luna. Es algo tremendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el día no se acabara, para que la batalla terminara, pero dándole ese respaldo a Josué para que la batalla, o sea, a mí eso lo que me llena es que aún nosotros en lo literal, y muchos dirán, pero es que eso era Josué, es que eso era Moisés, pero no, nosotros peleamos esas batallas también. Muchos como padres de familia lo peleamos en el hogar con los hijos, pero también individualmente peleamos batallas. Y el Señor sabe, conoce y mira ese corazón valiente y esforzado, que tal vez en algún momento siente que la fe mengua, pero recuerda nuestra alma, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro capitán? ¿Verdad? Que Él va cual poderoso gigante delante de nosotros peleando la batalla. Y es que Josué tenía una promesa. Josué desde un principio mostró esa fe. Desde que fueron a ver el Canaán con Caleb, iban 12, pero solo él y Caleb vieron todo lo que había en la tierra ahí prometida. Vieron los frutos, vieron la abundancia, vieron los gigantes, pero dijeron, más poderoso es el que está con nosotros. Entonces, en cambio, los otros 10 solo vieron a los gigantes. Dijeron, sí, hay frutos, pero hoy nunca los vamos a agarrar, porque esos gigantes no. ¿Por qué? Porque no eran valientes ni esforzados. Pero, y es tremendo, porque el que su fe se ha menguado, cuando su fe está decaída, viene un desánimo, un desaliento, que aunque el Señor quiere bendecir de tal forma, pero ese desaliento hace que no alcance las bendiciones espirituales y aún materiales. ¿Por qué? Porque va a venir palabras de desaliento, de desánimo. Y lo más tremendo, que estos 10 vinieron a poner un desánimo a un pueblo, al pueblo que estaba ahí. Eso es algo también bastante mal. Es tremendo de parte de lo malo, ¿verdad? Y nosotros queremos ser tremendos de parte del Señor, ¿verdad? Entonces Josué ya traía ya ese corazón valeroso. Dios lo había visto con mucho agrado, y el Señor le dijo, también tenía una promesa: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Ahora, eso es, esfuérzate y sé valiente. Tú sabes quién eres, identidad. Entonces él tomó esa identidad y tomó esa fe, y él peleó la batalla y el Señor lo respaldó. Un milagro portentoso, amén. También en el Nuevo Testamento miramos milagros bastante obvios que no solo en la Biblia están marcados, sino que aún, ¿verdad? Han salido hasta películas y todo. O sea, el mundo lo sabe, no ignora estos milagros portentosos. Pero que traiga el rema, no se trata solo de oír o de leer, sino que se hagan rema en nuestras vidas. Pero miremos lo que el Señor Jesús hizo aquí dice, en una boda, convirtiendo el agua en vino, en Juan 2:9. Amén. Juan 2:9. Y al probar el encargado de la fiesta el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí sabían.
llamó al novio. Amén. Amén. O sea, sí, el Señor hizo un milagro ahí, convirtió el agua en vino. En un momento de emergencia, ese fue el primer milagro, ese fue lo que el Señor Jesús hizo. Pero también tenemos otro milagro que es el de multiplicando los peces y los panes. Amén. En Mateo 14, 17, ellos le dijeron, solamente tenemos aquí 5 panes y 2 pescados. Amén. Dice, eso pues también ya lo hemos oído, ¿verdad? Ha sido bien, la multitud lo seguía, cuántas personas oyéndolo y hasta los discípulos preocupados. También ahí podemos ver que esto fue algo que impactó al Señor Jesús, la fe de los gentiles. La fe de los gentiles, porque los discípulos andaban con él, oían de él, pero todavía dudaban. Todavía esa fe no había llegado a culminarse como el Señor Jesús quería, porque despídelos, porque no tenemos nada que comer. Y ellos no sabían que el poderoso estaba con ellos. Pero el Señor vino y dijo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tienen? Solo hay unos peces, ¿verdad? Y unos panes. Pero podemos ver aquí en Mateo 14, 21. Mateo 14, 21, los que comieron fueron 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. 5,000 varones, con cuántos panes y unos pececitos, ¿verdad? 5,000 y sin contar las mujeres y los niños. Y si nosotros viéramos siempre en todo lugar, ¿qué es lo que más hay en todas las reuniones? Hay más mujeres que varones. Y no digamos niños. Imagínense, iban por familia, ¿verdad? ¿De cuántos? De 2, de 3 niños, de 4. Ahora, ¿cuántos niños? Y qué lindo también los planes y los propósitos de Dios. Y es que ahí es donde uno ve esos milagros. Ahí es donde uno no alcanza a ver los planes de Dios. Como este niño, por lo que se cree, o no sé si este niño iba con su mamá, pero él era el que cargaba los panes y la mamá le dijo, ¿quieres ir detrás del maestro? De este hombre, sí, vaya, pues te voy a mandar con tu merienda, dicen aquí, pero con tu provisión. En otro lugar le dicen con tu refacción, no, hay otro, bastimenta, algo. Bueno, la cosa es que hay diferentes nombres, pero en ese tiempo no sé cómo le diría, pero vas con tu provisión, ¿verdad? Pero según la mamá, solo para él, o el niño solo para él, ¿verdad? Pero ese niño no sabía lo que Dios iba a multiplicar. Y otra de las cosas que yo me imagino también, cuando los discípulos andaban, ¿qué traen? ¿Hay alguien que traiga pan? ¿Qué es lo que traen? Y bueno, otro hubiera dicho, ni digo qué traigo, ni digo porque esto es para mí. Pero ese niño yo creo que tenía más fe, tal vez, que diría, o el maestro quiere panes, el maestro quiere, y haber dicho, yo tengo 5 panes, yo tengo pececillos. Y qué lindo, ¿cómo se sentiría este niño de ver ese milagro? O este muchacho. Ahí en unas versiones dice niño, otros muchacho, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría él saber ese milagro que el Señor Jesús hizo? Ya el Señor ya lo traía, ya sabía que ahí estaba lo que él iba a necesitar. Así como cuando pidieron los impuestos, ese pececito fue famoso, ese pez que dicen los niños el monedero de Jesús. ¿Verdad? Porque de ahí ve al mar y saca un pez y ahí va a estar lo del impuesto. Imagínense, ese pececito fue famoso porque él tenía ahí lo que el Señor Jesús
iba a usar un milagro. O sea, también esto es lindo, es precioso el que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para que el Señor haga maravillas. No llevándonos nosotros la gloria, porque uno solo es un instrumento, pero sí que seamos un instrumento útil para el Señor. Y fueron cosas lindas y maravillosas, pero vemos un milagro también que es uno de bastante fuerte, un milagro que es resucitando a Lázaro. Amén. Hermana Susana, antes de pasar, pensaba ahorita, yo decía, a lo mejor quizás el Señor no les dio una vez, ¿verdad? Sino que les dio varias veces que comieran, porque dice 5,000 hombres, ¿verdad? Y mujeres y niños. Y yo digo, han de haber comido mucho porque tenían hambre a lo mejor. Oh, sí, no, comieron tanto que hasta sobró la comida, ya no querían. Dice que sobraron 12 cestos. Por el tiempo no leemos, ¿verdad? Pero ahí pueden seguir leyendo. ¿Cuántos se repitieron? Sobraron. Sí. Entonces ahí yo creo que los discípulos se dieron cuenta realmente, ¿verdad? Empezaron a ver los milagros y las maravillas del Señor Jesús. Amén. Resucitando a un Lázaro. Aquí en Juan 11:43. Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. En el 11:44, y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas y su rostro envuelto con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Amén. Bueno, nosotros sabemos que aquí Lázaro era parte de una familia de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Lázaro dice que era amado del Señor Jesús. El Señor Jesús lo amaba. Qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor, como tiene misericordia de quien Él quiere, así también ama al quien Él quiere, ¿verdad? Y Él es Dios, Él hace como Él quiere. Lázaro no era como Marta, menos como María. Lázaro no se mantenía a los pies de Jesús, pero sí definitivamente, si el Señor Jesús lo amaba y era amigo de la familia, era amigo de ellos, Lázaro había hallado gracia delante de Jesús. Pero cuando él murió, a él le dijeron, al que amas ha muerto. El Señor no salió corriendo, ¿verdad? A decir, murió mi amigo. No, Él todo lo llevó porque había un plan, había un propósito. Cuando Él llegó, dice, ya tenía 4 días de muerto. Y el milagro mayor, ni las hermanas, ni aún Marta, ni aún María, que estaba a los pies de Él, llegó a creer que su hermano pudiera vivir. Ya hasta diciéndole al maestro, ya no llegaste a tiempo, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Pero vemos la orden que dio el Señor Jesús, la orden que Él le dio aún a la muerte, ¿verdad? Porque Él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados en vendas y su rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Esto también trae un milagro tan hermoso en nuestros tiempos como es la liberación. Eso es un milagro. El que nosotros seamos liberados, el que nosotros seamos desatados de tantas maldiciones, de tantas cosas que venimos acarreando, tanta iniquidad. Es un milagro que el Señor venga y que en su misericordia, ¿verdad? Él nos haga libres. Pero ¿sabe qué? Que el milagro mayor es que también usa a otros para hacernos libres. Porque aquí Él le dice, Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. O sea, el desatar, el que nos desatemos
de tantas cosas, de tantas maldades, el que nos desatemos de tanta injusticia, de tantas maldiciones, ese es un milagro de parte de Dios, porque es algo que el ser humano no lo puede hacer. Hay muchos que quieren hacerlo y hacen como que lo están haciendo, como nosotros vamos a ver también cómo muchos andan detrás de milagros. Vamos a ver aquí en la iglesia del Señor y el don de milagros, porque en estos tiempos la iglesia del Señor ha visto mucho el don de milagros. Aquí podemos ver nosotros aquí en Hechos 3:6, hermana. Hechos 3:6, ¿verdad? Amén. Amén. Hechos 3:6. Permítame. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Amén. Nosotros podemos ver cómo este cojo desde el vientre, desde el vientre de su madre, él era de nacimiento, y cómo estaba a la puerta de una iglesia llamada La Hermosa, pidiendo limosna. Cómo el Señor usó a Pedro y a Juan para hacer ese milagro. El milagro mayor es de que todos sabían que de su nacimiento él no podía caminar, y vieron este milagro maravilloso, los apóstoles poniendo en práctica ese don maravilloso, ese don que ellos habían aprendido, porque mire, ahora como apóstoles estaban revestidos del poder del Espíritu Santo con los dones de poder, porque cuando estaban allá, cuando se hizo la multiplicación de los panes y los peces, eran discípulos que estaban en ese aprendizaje, ¿verdad? Que aún Pedro fue probado de muchas formas, fue exhortado, tuvo un proceso, pero aquí miramos a un apóstol Pedro humilde, porque ya había entrado en ese proceso y había dado esa talla como apóstol, y él haciendo milagros en el nombre de Jesucristo. Amén. También vemos a un diácono llamado Felipe, amén, que llegó a Samaria, dice aquí en Hechos 8:13, hermana. Hechos 8:13, ¿verdad? Amén. Hechos 8:13 dice: luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Amén. Aquí es donde lo que nosotros estábamos hablando referente a los milagros. Bueno, hemos estado hablando de los milagros, ¿verdad? Pero algo que dice aquí: aún Simón creyó y fue bautizado, y seguía a Felipe viendo las señales y milagros extraordinarios. Ya hemos hablado en otro tema cuando vimos los dones de revelación de Simón el mago, pero nosotros podemos, una de las cosas, un factor que vemos aquí, que Simón no estaba viendo ni estaba siguiendo a Jesús, sino él estaba siguiendo los milagros. Él andaba detrás de los milagros, ¿verdad? Pero Felipe era un siervo del Señor, ¿verdad? Era un siervo lleno del poder del Espíritu Santo. Lamentablemente nosotros tenemos que tener cuidado de no ir tras los milagros, sino de quien hace los milagros, que es Jesucristo.
y sobre todo porque a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces, si alguien nos quiere deslumbrar, si alguien quiere, nosotros tenemos que huir de eso, ¿verdad? Hacernos a un lado y decir y pedirle al Espíritu Santo para no ser engañados. Tenemos que tener cuidado porque en estos tiempos hay muchos que también hacen milagros, pero aunque mencionan a Jesús, no es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay muchos que tratan, dicen que dentro de ellos hay un poder extraordinario, o que como hijos de Dios tenemos derecho a todo, ¿verdad? A pedir todo lo que sea, porque si incluso agarran hasta textos de decir que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo y lo que es atado en el cielo es atado en la tierra, y dice, no, pues quieres un carro, átalo y eso es para ti. Y no es la forma, no, porque ese no es el don de milagros que el Señor nos quiere dar, porque dice que es para edificación de su pueblo, ¿verdad? No para beneficio propio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado quién nos quiere dar un milagro, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de los encantadores, de los que toman la mente y aún de los cazadores de almas. Tenemos que tener cuidado. Le damos gracias al Señor porque estamos en una doctrina revelada, pero también tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que la palabra se haga rema, y cuando venga un ataque de parte del enemigo, también el Señor nos va a dar poder y autoridad, y vamos a ver maravillas en el nombre de Jesucristo. Por eso es que en este don usted no diga, oh, solo los del Antiguo Testamento o los apóstoles o el Señor Jesús que anduvo en el Nuevo Testamento. No, también es en estos tiempos, en la iglesia del Señor y el don de milagros. Nosotros como iglesia de Jesucristo estamos viendo milagros. Nosotros, fíjese que a mí, aquí hay un texto que está bien precioso y lo podemos ver cuando leímos en Hebreos, ¿verdad? Que verdaderamente la fe es el motor del don de milagros. La fe es una base importante para el don de milagros. En Hebreos 11:34. Amén. Hebreos 11:34. Sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y devastaron campamentos enemigos. Amén. Fíjese que aquí está hablando de Moisés, está hablando de Daniel, está hablando de Elías, está hablando de los héroes de la fe. Pero también esta palabra es para nosotros, porque también nosotros creemos en las promesas del Señor y nosotros tomamos esa fe que nos va a traer esa fortaleza, esa confianza de creer en las promesas del Señor. Y usted dirá, bueno, yo no he visto esos milagros y todas estas cosas maravillosas, pero yo le aseguro que más de alguna vez lo ha visto. Yo lo he visto muchas veces en mi vida y yo sé que usted lo ha visto. Lo que pasa es que tal vez a veces no se ha dado cuenta y otras veces usted sí se ha dado cuenta de que ha podido sobrepasar, o con el tiempo se da cuenta de tal vez lo que le iba a suceder y ya no le pasó eso, y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Señor hizo un milagro. Y nosotros podemos ver aquí, porque dice, sofocaron voraces incendios. Dice, está hablando de los héroes de la fe, está hablando del que cree, está hablando del que toma esa fe. Dice, la fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve, lo que tomamos por fe, de los que tomamos esa promesa, ¿verdad? Pero dice, fueron librados a filo de espada. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido destruirnos?
¿Cuántas veces ha tirado sus lanzas, sus flechas, sus espadas en contra de nosotros? Y el Señor ha hecho milagros para guardarnos y protegernos. Fíjese, dice, se hicieron poderosos en la batalla. Pero aquí en la otra, mire, dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Sacaron fuerzas, por eso ese coro tan lindo, ¿verdad? Que dice, diga al débil, fuerte soy. Aún en la debilidad, aún en la flaqueza, nosotros venimos, aún cuando no podemos, esos momentos que no hay fuerzas ni en el cuerpo, ni en el alma, y a veces hasta ni en el espíritu. Depende de las batallas que hemos peleado. Sabe que hay batallas que las peleamos aún en el espíritu. Tal vez usted nunca se ha dado cuenta o tal vez no ha tenido esa experiencia, pero nosotros no peleamos solos y eso es lo maravilloso. Entonces ahí no vemos lo que el Señor hace por nosotros, pero ahí hace milagros. Una de las cosas aquí donde dice librados a filo de la espada. Mire cuántas cosas. Yo recuerdo una vez que iba con mis hijos de la escuela, teníamos que pasar una cuadra bien larga para llegar a nuestra casa. Y antes de llegar a la casa teníamos que cruzar una calle que era bastante concurrida con carros, ¿verdad? No era bulevar, pero era bastante transitada. En la esquina había un buzón y siempre esa era nuestra calle y era larga. El mismo tiempo siempre, nunca nos cruzábamos del otro lado porque la casa quedaba del lado de esa calle. Y esa vez no nos dimos cuenta cómo de repente nos cruzamos la calle del otro lado y no lo teníamos que hacer. Y no nos pusimos a pensar, ni mis 3 hijos ni yo, los 4 íbamos caminando. Y después, ya que nos íbamos a cruzar, porque para regresar a la calle donde íbamos, nos dimos cuenta que estaba el montón de gente ahí parado, el buzón botado, y que si allí se había estrellado un carro en ese buzón. Ahí había un semáforo donde en ese momento que acababa de pasar, porque vimos cómo corría la gente, lo que pasó, en esos segundos que nosotros íbamos a llegar a esa esquina, ese carro iba a pegarnos ahí. Entonces nosotros nos quedamos asustados y me dicen mis hijos, mamita, nosotros hubiéramos estado ahí y no sé por qué nos cruzamos a la otra calle. Yo le digo, el Señor nos envió ángeles que nos cruzáramos, el Señor nos libró de ese filo de espada, ese filo de muerte. Entonces, para nosotros, para mí y mis hijos, eso quedó marcado como un milagro de parte del Señor. Y este texto para mí es eso, que fuimos librados a filo de espada. Y así, ¿cuántas veces el Señor los ha librado? No podemos ver, pero el Señor nos ha librado. ¿Verdad? Y otra de las cosas, se hicieron poderosos en batalla y devastaron campamentos enemigos. Cuando nosotros nos damos cuenta de los milagros, de los prodigios que el Señor hace en nuestras vidas, nuestra fe va aumentando. Cuando reconocemos la misericordia y la bondad del Señor, nosotros como guerreros nos vamos fortaleciendo, porque sabemos que en las batallas que vamos a hacer no estamos solos y vamos en el nombre de Jesús a devastar campamentos enemigos. Pero aquí en la BTA de 2003 dice, mire lo que dice esta versión, si lo puede leer, hermano. Dice, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de grandes enfermedades, se hicieron valientes en la guerra, desbarataron ejércitos extranjeros. Amén. Dice, extinguieron la violencia del fuego. Mire, el fuego de parte del enemigo quema, el fuego de parte del enemigo destruye.
Hay fuego aún de palabras, hay fuego aún de heridas. Quiere destruir, lastimar, destruir, ¿verdad? Los hogares, a los hijos, a los padres. Por eso nosotros, mire, dice que la lengua es como una llama, ¿verdad? Que quema hasta un bosque. Nosotros tenemos, aquí dice que nosotros, extinguieron la violencia del fuego. Nosotros por fe tenemos que sobrepasar todo ataque del enemigo que quiera venir a provocarnos. Pero también dice, escaparon de filo de la espada, pero dice, sanaron de grandes enfermedades. Mire, sanaron de grandes enfermedades, este don de milagros. En estos tiempos nosotros estamos viendo, en todo tiempo, cuántos milagros el Señor nos ha hecho de sanarnos, cuántos milagros y maravillas. Pero en este tiempo el Señor está haciendo milagros y nosotros tenemos que aferrarnos aún de enfermedades grandes. Poderoso es el Señor para sanarnos, poderoso es el Señor para hacer un milagro en la vida. Aún el doctor dice una cosa, el Señor tiene la última palabra, el Señor es el que hace el milagro. Dice, y nosotros tenemos en el nombre de Jesús dar ánimos de aliento aún para personas que pueden estar enfermas, dice, con grandes enfermedades. Dice, se hicieron valientes. O sea, el guerrero se hace, sí. Muchos dicen, no, el guerrero nace siendo guerrero. No, el guerrero se forma. Mire, los valientes de David se formaron en la cueva de Adulán. Ahí se formaron, no permanecieron siempre. No, pero sí tuvieron un proceso allí. Y ahí llegaron enfermos, y enfermos del alma, y enfermos del cuerpo, y llegaron endeudados, y bueno, y tantos, dice, quebrantados de espíritu. Pero se hicieron valientes, dice, en la guerra, y devastaron ejércitos extranjeros. Pero esta otra me llamó también mucho la versión. Me llamó mucho la atención aquí en Ausejo. Dice, apagaron la furia del fuego, escaparon al filo de la espada, recibieron fuerza en su debilidad, fueron valientes en la guerra y rechazaron invasiones de extranjeros. Recibieron fuerzas en su debilidad. Mire, es que es tan lindo, puede venir lo que venga y sabemos que en estos tiempos todos queremos tener nuestras defensas bien levantadas, ¿verdad? ¿Cuántos los lugares de vitaminas, de suplementos, de todas las cosas orgánicas? Ay, esos son los que más han hecho dinero ahorita, ¿verdad? Porque, pues, y está bien, hermanos, eso no es malo, es bueno ser uno prudente y diligente, pero qué más si nuestras fuerzas espirituales son aumentadas, nuestras defensas espirituales, y esto solo es con la sangre de Jesucristo, y esto solo es en la presencia del Señor y en la Santa Cena. El pan y el vino aumentan nuestras defensas espirituales. Entonces dice, recibieron fuerzas, fueron valientes en la guerra. Pero mire esto tan lindo, hermanos. Y rechazaron invasiones de extranjeros. ¿Qué son invasiones? Ataques, ¿verdad? Pero invasiones extranjeros, rechazaron. Estos son los valientes que han alcanzado por la fe. Mire, también para sanar grandes enfermedades del alma, del espíritu, del alma y del cuerpo. Mire, hay que rechazar invasiones de extranjeros, todo lo que no es del espíritu, todo, no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión. Todos esos invasores que quieren venir a debilitar el espíritu, el alma, el cuerpo, que quieren venir a robar fuerzas, esos invasores que se infiltran, que vienen solo para tomar la fuerza, para debilitar la fe.
Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza y esa fortaleza, dice, para rechazar a esos invasores. Si nosotros queremos como valientes, dice, fueron valientes en la guerra. Los valientes rechazan a los invasores extranjeros. Esta fue una de las cosas que el pueblo de Israel ofendió tanto al Señor, tanto al Señor. ¿Cuántas veces el Señor se apartó del pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque ellos se mezclaban con los extranjeros, agarrando todo paganismo, contaminándose. Ellos no hacían caso hasta que ya no aguantaban la opresión de los extranjeros, venían y clamaban a Jehová para ser libres. Pero el valiente, el esforzado, el que dice Señor, aumenta mi fe, va a rechazar toda invasión, va a desbaratar todo el ejército de parte del enemigo, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor nos da. Otra aquí en Hebreos 11:33. Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Por la fe conquistaron reinos. ¿Cuál? El primer reino que hay que conquistar es el de nosotros mismos, esas áreas. Hicieron justicia. Tenemos nosotros que alcanzar la justicia de parte del Señor, pero alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mire, el que nosotros por fe vengamos y tapemos bocas de leones, verdaderamente ese es un milagro, que nosotros por fe en el nombre de Jesús, nada que nos quiera debilitar, todo el que nos quiera venir a hacer daño con palabras, con dichos negativos, con maldiciones, en el nombre de Jesús sean tapadas sus bocas. Así usted también a veces no sabe ni de dónde, pero en el nombre de Jesús es un milagro. Nosotros, así como decimos, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ponemos vallado de fuego alrededor nuestro, estamos protegidos por la sangre de Cristo, también tapamos boca de leones en el nombre de Jesús. Por fe lo creemos y lo hacemos. Así, mis amadas hermanos, en el nombre de Jesús, miramos que estos dones de poder, este don de milagro, es un don maravilloso que no está limitado para nosotros, que nosotros tenemos que tomarlo por fe, por fe. Tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestras fuerzas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Vamos a estar orando después de esto por el tiempo, por las peticiones, mis amadas hermanas, que pongan sus peticiones porque vamos a estar orando nosotros después. Pero queremos orar, ¿verdad?, por los que están enfermos, que el Señor ponga su mano poderosa. Crea usted en el nombre poderoso de Jesús. Crea que el Señor es el que hace los milagros, el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que venció a la muerte con poder y resucitó al tercer día. Sabemos que Él llevó nuestras enfermedades y en Él nosotros nos refugiamos. Y si usted está esperando un milagro de parte del Señor, tómelo por fe, sea valiente, levántese, alábele, adórele en el nombre poderoso de Jesús. Y si aún está siendo atacada, si está en un ataque de parte del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús, no estás solo, no estamos solos. Jesucristo va delante de nosotros y Él es el que hace la obra y Él es el que tapa la boca de los leones, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor amado, porque hemos visto maravillas
Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, Señor. Aún en momentos difíciles. Oh, Señor Jesús. Gracias porque tenemos una identidad como hijos. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos quiénes somos. Aún en los tiempos difíciles, aún en la enfermedad, aún en la debilidad, tú nos haces fuertes. Oh, Señor, yo te pido, Señor, por mis hermanos que están enfermos, por mi hermana que está ahí enferma, levántala con poder, levántala con poder. Esa enfermedad que los doctores le han dicho que no hay solución, tú puedes hacer un milagro. Te pedimos un milagro, te pedimos un milagro, Señor. Oh, Señor, para cada uno de tus hijos, mira ese varón, Señor. Oh, Señor Jesús, tú tienes la última palabra. Pon tu mano poderosa, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor amado. Oh, Señor amado, para cada uno, Señor, que está pasando una etapa difícil, cualquiera sea su problema. Oh, Señor, por favor, pon tu mano poderosa. Abre puertas, Señor, abre puertas, porque cuando tú abres una puerta, nadie la puede cerrar, Señor. Oh, yo te pido que tú guardes a tu pueblo, guarda a tu pueblo, Señor, de toda trampa del adversario, de todas las maldiciones, Señor, de parte, Señor amado, del enemigo. Oh, tapa boca de leones, Señor, tapa boca de leones, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, por tus bondades. Gracias, Señor, por las sanidades, por los milagros, Señor, que tú has hecho con tus hijos, con esta casa. Señor, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en Aposento Alto. Gracias, papaito lindo. Oh, Señor, sabemos que confiamos en ti. Señor, aumenta nuestra fe. Te pido, Señor, que aumente la fe de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que no vamos a pagar el precio, porque Jesucristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papaito lindo. Oh, anulamos y quebrantamos toda amenaza de parte del enemigo, sabiendo que tú vas cual poderoso gigante delante de nosotros, Señor. Gracias, papaito lindo. Mi alma te alaba. Señor, bendice, Señor amado, a nuestro pastor. Bendice, Señor amado, a nuestra cobertura, Señor. Bendice, Señor Jesús, a cada una de mis hermanas que están aquí, Señor. Bendice a sus familias. Guárdanos, protégenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, papaito lindo. Gracias, Señor Jesús. Estaremos mirando los dones de ayuda, si el Señor lo permite. Dios les bendiga.